El papá cristiano de mi compa nos encontró en plena acción y esto fue lo que sucedió. Hola Carlitos, feliz año nuevo. Espero que tengas mucha prosperidad en todos los aspectos. Bueno, la historia que les voy a contar me pasó hace muchísimo tiempo. Para ese entonces yo todavía estaba en el colegio y todavía no había cumplido los 18. A pesar de esa edad tan cortita, fíjense que yo ya había tenido varias experiencias con el delicioso. Sucede que cuando yo estaba allá en la escuela, era el peor alumno. En casi todas las materias me iba súper mal. Yo no sé por qué, pero fíjense que yo nunca fui un alumno así tan dedicado. De hecho, era malísimo. Bueno, fíjense que un día el profesor de matemáticas me llamó y me dijo, mira, si tú no pasas este examen que viene, te voy a tener que aplazar y vas a tener que repetir el año. Vieran qué gran susto el que me dio este señor, porque yo pensaba que me estaba hablando para otra cosa. Me dijo, pide ayuda a alguno de tus compañeritos o busca cómo hacer. Fíjense que el profesor me recomendó que le pidiera ayuda a Ricardo, porque prácticamente él era el mejor alumno que tenía en esa clase. Él siempre sacaba las mejores notas y era bastante dedicado, muy disciplinado. Bueno, le dije a Ricardo que si por favor me ayudaba y me dijo rápidamente que con mucho gusto me iba a ayudar. Fíjense que eso me alegró mucho porque al menos no iba a repetir el año. Qué flojera repetir y volver a estar viendo esas mismas materias tan aburridas y ese contenido que a mí no me interesaba en lo absoluto. Bueno, quedamos con Ricardo que ciertos días yo iba a ir a su casa para prepararme y estudiar. Llegué a su casa por primera vez una tarde y cuando entré, fíjense que yo me sorprendí un poco. Yo no conocía a los papás de Ricardo para nada. Yo nunca había ido a la casa de ellos. Sin embargo, estos me salieron bien amables y me dejaron entrar a su casa. Me dio la impresión, amigos, así a primera vista, de que ellos eran bien evangélicos, súper religiosos, de esos vendecostales, ya que doña Hermelinda andaba una gran falda, amigos, que casi tocaba el suelo y con un manto en la cabeza. Y el señor, el papá de él, bien serio, con una Biblia en la mano. Lo primero que me preguntaron fue que si yo era cristiano, que si creía en Dios, que si creía en Cristo, y en eso Ricardo le dijo que sí, que yo era cristiano. Bueno, la señora se fue a la cocina y Ricardo me dijo que estudiáramos ahí en la mesa del comedor, ya que esa mesa era bastante amplia. No me acababa de sentar bien y acomodarme, amigos, cuando doña Ermelinda puso un radio a todo volumen. Yo me le quedé viendo a ella bien serio por ese semejante ruido que estaba haciendo ese radio. Era una emisora cristiana y ahí estaban dando un sermón y yo entre escuchando el sermón y tratando de enfocarme y poder estudiar. Pasó como media hora y se terminó ese sermón cuando de repente esa señora prendió el televisor y puso un canal cristiano, amigos, a escuchar a otro pastor. Cuando terminó ese sermón, el de la televisión apagó la tele y luego esta señora se puso a cantar. Alabaré, alabaré a mi Señor y bla, bla, bla. Miren, yo para ese momento, amigos, ya estaba hasta la coronilla, ya me quería salir corriendo de ahí. Pero no lo hice porque fíjense que yo necesitaba estudiar, si no me iban a aplazar. Pero fíjense que yo noté algo raro en Ricardo, amigos. Cuando yo no entendía algo de lo que estábamos estudiando, él corría inmediatamente y se sentaba a la par mía. Yo sentía que cuando se sentaba, amigos, él chocaba su pierna junto a la mía y se quedaba por ahí por un buen rato, amigos, haciendo ese roce, roce que roce. Yo no le presté mucha atención, pero bueno, dije, ¿será que este tiene algún tic nervioso o yo no sé? Porque a esa edad uno es así como medio bobo, porque ahora
Si alguien me llega a hacer eso, amigos, yo no me lo perdono, aún así tenga que perder el grado. Bueno, la señora estaba cocinando y me dijo que me quedara comiendo algo con ellos. Acepté porque vieran esa cocina, amigos, esa comida olía demasiado delicioso y me dio apetito. Ay, señor, pero cuando sirvió la comida, amigos, ahí comenzó la oradera y la preguntadera de que qué iglesia iba, de qué secta era, etcétera, etcétera. Ricardo, abajo de la mesa, seguía en lo mismo. Y según yo, miren, yo bien ingenuo, amigos, pensando que era un tic nervioso. Y vaya, me fui ese día de su casa y así estuvimos durante esa semana. Yo tenía el examen el siguiente lunes. Así es que le dije a Ricardo que si podía practicar, si podíamos estudiar juntos el domingo, el cual él me dijo que sí. En esas, su papá me dijo, mira, ya que vienes el domingo, puedes venir a la iglesia, que yo soy pastor y voy a dar un sermón. Yo le dije que sí, por pura cortesía, amigos, pero él me dijo que a las 10 de la mañana tenía que estar en tal iglesia. Yo acepté, y claro, porque tenía que estudiar. La cosa es que llegó el domingo y yo fui a la iglesia. El papá de Ricardo estaba ahí enfrente de todos los cristianos, dando su sermón, amigos, en un podio. Y oigan, qué ruidaje. Todas aquellas personas estaban brincando como locos, como que si les estaban sacando un demonio, amigos. Como que si estaban haciéndole algún tipo de exorcismo o algo así. Yo no sabía qué hacer, me dio un poquito de miedo porque yo nunca había ido a una iglesia donde hicieran ese tipo de shows y así. Pero fíjense que una señora que yo tenía al lado se le viraron los ojos, amigos, porque era la primera vez que ella estaba en ese lugar. A Ricardo lo tenía a mi lado, pero tenía bien pegaditas las piernas. También cuando me invitaban a orar, orábamos así bien apretaditos. Eso yo lo encontré súper raro, pero bueno. Cuando llegó el turno a ese señor, regresó al púlpito y eran unos grandes gritos que él pegaba y seguía ahí con su sermón. Pero fíjense que me pareció extraño, amigos, que cuando yo llegué ahí, su sermón comenzó. Yo me sentí bien atacado, amigos, porque él comenzó así como hablar en contra de los gays, porque nos puso a todos a leer exactamente dos versículos de la Biblia. Levíticos 18:22. No te acostarás con varón como los que se acuestan con mujer. Eso es una abominación, decía el Señor, y oigan, yo sentía que cada palabra, cada cosa que él decía, como que me estaba así señalando, miren. Y yo me sentía así como bien chiquitito, amigos. Me sentía atacadísimo. Después leyó Primera de Corintias 6, 9, 10. ¿O no sabéis que los injustos no heredarán el reino de los cielos? No os dejéis engañar, ni los inmorales, ni idólatras, ni adúlteros, ni homos, entre otros. Ellos no heredarán el reino de Dios. Miren, yo observaba que ese señor se me quedaba viendo fijamente y me miraba con unos ojos así como bien intenso, amigos, como molesto. Yo definitivamente sentí que todo eso que estaba hablando era en contra mía. Comenzó a hablar también de que a Juan Gabriel, aquel cantante mexicano, ustedes se recuerdan de él, que él no podía entrar al reino de los cielos por ser así como era, o sea, un desviado. Y que Sodoma y Gomorra y que los adúlteros, etcétera, etcétera, etcétera. Miren, el hombre no me despegaba la vista, amigos, no me dejaba de mirar. Yo creo de que él se dio cuenta quizás de que yo era así, que me gustaba el rollo, pero sí, definitivamente yo sentí que él me estaba tirando a mí. Cuando ese culto terminó, ya eran como las 4 de la tarde. Yo me quería regresar a mi casa, me sentía súper mal por todo lo que había escuchado ahí, pero tenía que ir con Ricardo a su casa porque tenía que estudiar.
Ellos se fueron a comer a un restaurante con las ofrendas que recogieron de los feligreses y me dijeron que regresara más tarde a su casa, a la casa de ellos. Vieran, que yo tenía una gran hambre, no se imaginan, pero bueno, llegué de regreso a su casa como a las 6 de la tarde y ellos seguían con el radio, que Cristo viene pronto, que hay que arrepentirse, hermanos, y todo eso. Pero bueno, en fin, la señora, la doña Hermelinda se cansó y ellos dos se fueron al cuarto a descansar. Yo me quedé con Ricardo ahí abajo en la mesa. Pero oigan, que Ricardo en esas comienza lo mismo, amigos, aquello de la pierna. Empieza a chocar y a chocar. Y en esas, Ricardo me dijo que él quería orar conmigo. Yo acepté su propuesta porque de todas maneras, qué familia más rara esta, amigos, qué familia más extraña. Pero bueno, cuando él se puso a orar ahí, yo no sé qué le dio, amigos, pero se acercó demasiado a mí y me abrazó. En cuanto me abrazó, amigos, yo voy notando de que este chico estaba bien encendido, amigos. Dios mío, qué tremenda situación la que tenía ahí abajo. Bueno, yo no se los voy a negar y les voy a confesar, amigos, de que a mí eso me puso al millón también. Miren, Ricardo y yo no perdimos más el tiempo. Los dos éramos unos jovencitos con esas hormonas bien alborotadas, amigos. Y yo creo que desde la primera vez que yo llegué ahí, yo sentí como que le movía el piso o como que Ricardo tenía así como algún tipo de interés en mí o algo así. Pero era normal de que él se bloqueara, que no me lo dijera así directamente, porque imagínense crecer en un ambiente así, tan religioso, tan castigador como estaba viviendo él. Dios mío, qué horrible eso. Pero bueno, en esas, cuando yo le dije, hey, ¿y esto qué onda, Ricardo? Y chas, que voy tomando esa situación, amigos. Ricardo se quedó asustado y me dijo, es que yo no sé por qué tú lo pones así. Miren, no hubo más chance, amigos, de pensar ni de reaccionar, nada. Yo me le fui directamente encima, amigos, y nos comenzamos a besar. Miren, los dos estábamos como que si éramos agua para chocolate. En esas, yo tomo su situación, él también toma la mía y me dijo, mira, a mí nada más me gusta ser activo. A lo cual yo le dije que estaba bien porque a mí me gustaba ser pasito también. Así es que nada, démosle. Recuerdo la luz de esa noche, estábamos los dos en sintonía, ya como preparando terreno, amigos, así como preparando la situación para poder hacer lo que teníamos que hacer. En esas, Ricardo me dice, mira, sigamos, pero vámonos abajo de la mesa. Yo le dije, mira, ¿y vos qué estás loco o qué? Pero me dijo, es que mira, ahí va a ser mejor, no podemos ir a ningún lado y tampoco lo podemos hacer aquí, porque en esas pueden bajar mis papás y nos pueden encontrar así en acción y eso va a ser peor. Bueno, yo con la gran arrechera que tenía encima, amigos, estaba bastante joven, no pensaba bien las cosas, así es que yo acepté lo que él me dijo y me metí yo primero debajo de la mesa y después me siguió él. Ahí medio nos acomodamos a como pudimos, amigos, y nada más veo que Ricardo, amigos, deja ir tremendo escupitajo para preparar la situación aquella y en esas venga hacia nosotros tu reino. Ahí estábamos los dos bien conectaditos. Miren, yo estaba como en las nubes por el amor de Dios. Ese Ricardo no anduvo con tanto rodeo, amigos, y de una hizo lo que tenía que hacer. Comenzamos esa situación, ya llevábamos como unos 3 minutos ahí, cuando en esas, amigos, voy escuchando que la doña Hermelinda venía bajando las escaleras, venía directito para la cocina. Menos mal
que esa mesa tenía un gran mantel que llegaba casi hasta el piso y no nos veíamos, no se veía que nosotros estábamos ahí debajo de la mesa. Pero miren, la dichosa señora nos comenzó a buscar y se paró ahí enfrente de la mesa. Los dos estábamos ahí siendo uno solo y no nos podíamos mover para nada, amigos. Yo sentí en ese momento que no podía ni siquiera respirar, porque si respiraba, ella nos podía cachar y nos iba a encontrar ahí en lo que estábamos haciendo. La doña Hermelina se puso ahí en la mesa y estaba justo enfrente donde yo estaba. Yo le veía las patas todas llenas de pelo, amigos, parecían así como patas de araña. La señora quizás por su religión o yo no sé, pero parece que nunca conoció un rastrillito de esos y andaba como una gran maraña ahí. Uy, qué horrible eso. Yo estaba sosteniendo la respiración ahí y ella dijo, ay, ¿a dónde se habrán metido estos muchachos? Dejaron todo este tiradero de libros aquí. Y no se iba, amigos. La mujer ahí parada, la señora esa. Yo no recuerdo, creo que bien fueron como unos 5 minutos que ella estuvo ahí. Pero oigan, esos 5 minutos fueron los 5 minutos más largos de toda mi vida. Y fíjense que la situación de Ricardo, amigos, a pesar de toda esa tensión, de todo ese miedo y de toda esa expectativa de lo que podía pasar, eso seguía ahí al pie de lucha, amigos. Seguía al 100%. Y por supuesto, todavía seguía ahí guardadito en aquella cueva. Bueno, la señora se decidió ir de nuevo y yo estaba demasiado asustado y le dije a Ricardo que ya no siguiéramos en esa y que mejor nos saliéramos de la mesa, que yo ya me iba para mi casa. Y me dijo, no, espérate, ahora vamos a terminar con estas y no me dejó salirme de la mesa, amigos. Comenzó como en cuestión de 1 minuto, fueron unos 3 o 4 ahí. Ni me había terminado de decir que no, amigos, y de abrazarme bien, cuando en esas, chas, aquello culminó. Rápido, cuando este ya había descargado, me arreglé nuevamente y me dejó salir a mí primero. Agarré los libros y me fui inmediatamente de aquí. Pero eso sí, después de estar en una casa tan religiosa, lleno de tantos cristianos y así, aquella cueva, amigos, iba súper llena de bendiciones. Ustedes ya se pueden imaginar. Al día siguiente me dijo Ricardo que el papá le había dicho que ya no me quería ver en su casa más nunca. Que no llegara más ahí porque él decía que sentía que yo era mala influencia para Ricardo. A mí no me gustó que me dijera eso. Yo me sentí mal, pero bueno, acepté. Yo no sé por qué lo dijo, siempre me quedé con esa duda, amigos, nunca supe la razón, pero lo bueno es que sí, si se estaban preguntando, sí pasé el examen de matemáticas y también pasé el grado. Desde ese mismo momento dejé creer en las religiones y menos en las evangélicas. Ahí hay muchas hipocresías y también muchos gays. Dicen que el pastor de esa iglesia tenía un amante antes y un montón de situaciones que han sucedido que a mí me hace ya no creer más en eso. Fíjense que hace mucho tiempo atrás una amistad me dijo que la religión de él era rezarle y venerar al muñeco. Fíjense que este amigo me invitó a ir a su casa a que le fuera a hacer unos guis y también a rezarle. Esa religión sí me gustó bastante. Él me dijo que él había ido al Mara Canon Temple en Nagato, Japón. También ha asistido al festival que se celebra cada año en la primavera. Hacen una procesión, amigos, ahí y llevan al frente un muñeco gigante, así como una imagen, entre otras cosas. Espero que les haya gustado este relato y muchas gracias a todos por escuchar. Bueno, amigos, fíjense que al final Tito Pérez, porque Tito Pérez fue que me compartió esta historia,
Me mostró una imagen del altar que tiene él, creo, con un montón de muñecos que son así como de plástico, amigos. Y es un altar bastante interesante. Él me dijo que se los compartiera acá, a ustedes acá en YouTube, pero no me atreví a ponerlo porque se nota exactamente que son así como, que son esas cuestiones que nos gustan a nosotros, esos muñecos. Y entonces no vaya a ser que YouTube se ponga así como medio delicado o se vaya a enojar conmigo y me regañe. Y mejor evitar, vea. Pero ustedes imagínense un altar así, con un montón de muñecos de distintas formas, tamaños, volúmenes. Algo así es lo que me compartió nuestro amigo Tito Pérez. Cuéntenme acá en los comentarios qué les ha parecido este relato. ¿Alguna vez ustedes han conocido a alguien así tan religioso que al final hayan concretado alguna cuestión con estas personas? Cuéntenme sus experiencias en los comentarios, por favor. Ya saben que a mí me encanta leer todo lo que ustedes comparten. Y bueno, ya saben, si les gustó este video, dejen su bonito like. Suscríbanse por favor a mi canal si todavía no lo han hecho. Y antes de cerrar, les voy a dejar por acá el link de mi Patreon para que vayan a escuchar estas historias así sin censura. También les voy a recomendar estos otros dos relatos que yo estoy seguro de que les van a encantar. Y bueno, sin más que agregar, nos vemos hasta la próxima.